Nuestra invitada del día de hoy es una persona pues muy especial, alguien que quiero mucho, y es Jimena. Jimena Garita, ella es psicóloga de la Universidad Javeriana. Ella se ha especializado en el área organizacional y tiene muchísima experiencia trabajando con expatriados, con personas que se van al exterior a buscar pues nuevos horizontes profesionales, y dentro de este acompañamiento que hace Jimena desde ya hace muchísimos años, ella ha tenido un poco que hacerle acompañamiento a estos, digamos, como problemas, angustias y ansiedades que tienen estos expatriados. Y uno de ellos es que a veces la gente duda a la hora de aceptar un trabajo al exterior o mudarse por ese temor de alejarse de la familia, de no ver envejecer a sus padres o quitarle los nietos a los padres. Entonces eso genera un montón de, digamos, como de temas un poco sensibles. Y yo cuando estuve en este verano que pasó en Colombia, tuve la oportunidad de hablar con Jimena sobre este tema. Conversamos largo y tendido sobre lidiar con lo que es la migración y lidiar con la familia que envejece en Colombia, y cómo este vivir en dos lugares al mismo tiempo, pues termina afectándonos también a nosotros en nuestra vida laboral, en nuestra vida de proyecto personal, profesional, que es en lo que ha tenido pues experiencia Jimena trabajando con este tipo de expatriados. Así que Jimena, muchas gracias por acompañarnos, y bienvenida aquí a estas Bueno, charlas de Curuba y Cocuyo. bueno, María, mil gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí contigo y especialmente de estar con la comunidad de Curú y Cocuyo, y espero pues poder acompañarlos de una buena manera, que las inquietudes que tengan en relación con este tema que es tan importante para todos, porque finalmente todos vamos a vivir esa etapa, ¿m? En algún momento de nuestro desarrollo como ser humano. Y creo que el tema que nos convoca hoy, que es precisamente el envejecimiento de nuestros padres, pues es un tema que en algún momento de la vida nos hemos planteado. ¿M? Y pues tener esa inquietud de tu parte de socializarlo con las personas que están viviendo este proceso de migración, creo que es una oportunidad maravillosa de que compartamos marcos de referencia distintos, inquietudes, y donde yo pueda pues responderles temas que los ayuden, que les proporcionen herramientas, y sobre todo que los dejen con la inquietud de seguir profundizando, ¿no? Porque esto no se agota en una conversación, Claro que sino hay sí. cualquier cantidad de herramientas y de profundizaciones que podemos seguir realizando para poder acompañar de una mejor manera a nuestros padres en este proceso. Claro que sí. Bueno, entonces empecemos desde el comienzo, empecemos Listo. con, porque creo que las personas de la comunidad en algún momento también pasaron por esa etapa, y es el momento en el que decimos, quiero irme a estudiar afuera, quiero ir a hacer un máster o quiero aprender otro idioma, o conocí a este extranjero o a esta extranjera, a mi esposo, a mi esposa lo trasladan, o simplemente yo misma conseguí o yo mismo conseguí un trabajo y me van a mandar. No necesariamente tiene que ser a Estados Unidos, puede decir, me van a mandar a Argentina o me van a mandar a Ujú. otro lugar. Y ahí empieza como esa mezcla de sentimientos de estoy contento por la oportunidad, porque es algo que quiero, una buena oportunidad de estudios, De económica, acuerdo. laboral, pero al mismo tiempo como que como que una semillita se implanta al mismo momento y empieza a crecer una culpa de decir, me voy. Y aunque uno se hace promesas en el aeropuerto y dice yo voy a estar viniendo, nada va a cambiar, pues la realidad es que hay Claro. cosas que sí Así cambian, es. pues porque a menos, bueno, y no nos digamos mentiras, incluso dentro de la misma Colombia, así uno se vaya a vivir a otra ciudad, pues tampoco puede estar yendo y viniendo Por todas las supuesto. semanas, todos los fines de semana. Entonces, cuéntanos por qué se siente tanta culpa al tomar una decisión personal, que es algo positivo en principio. Claro, bueno, ¿Por muy qué bien. nos genera eso cuando es dejar a mi papá, dejar a mi mamá o mi Bueno. abuela? Porque a veces también la gente está muy apegada a un abuelo que lo crió o a una abuela que lo crió. Ujú. Por supuesto, bueno, María, frente a esa pregunta, pues existen muchas explicaciones, ¿no? Y en realidad creo que cada quien puede encontrar sus propias razones y motivos
para poder entender de dónde se origina esa sensación que en principio llamemos la culpa. Y creo que lo importante frente a eso es pues entender realmente lo que significa culpa, que es cuando nosotros emitimos un juicio moral sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones y nuestras decisiones, ¿no? Entonces, creo que si exploramos uno de esos motivos, porque como te digo, todos los que nos están escuchando de repente pueden pensar, yo tengo mis propios motivos y que originan esa sensación de culpa, uno de ellos podría ser en que por pautas de educación muchos de nosotros nos sentimos no tan cómodos de priorizarnos, ¿no? De darnos ese primer lugar en términos de aquello que es importante para nosotros, de entender nuestras motivaciones, nuestras expectativas, nuestros planes, de darle un lugar a esa visión en un momento determinado, ¿no? O sea, en los procesos de educación, una de las cosas que aprendemos es que uno de los pronombres principales cuando conjugamos los verbos es el yo, pero a veces en la vida nos vamos olvidando de como rescatar a esa primera persona, ¿no? Y cuando empezamos a confrontarnos, a tomar esas decisiones que nos generan, como tú lo dijiste, una sensación de disfrute, de crecimiento, de desarrollo, de evolución, pues aparece esa sensación que nos agobia de por qué nos estamos poniendo a veces en ese primer lugar, ¿no? Entonces, creo que un primer paso es redefinir eso que llamamos culpa. ¿Es en realidad culpa? ¿Sí? O de repente hay otras emociones que están ahí que no las estamos entendiendo para poder gestionarlas, ¿no? Porque si nos apegamos al tema de la culpa como un juicio moral de que estamos haciendo algo incorrecto, ¿sí? Algo que nos está llevando a incurrir en un error y por eso nos estamos penalizando y nos agobiamos con esa sensación, pues si tomamos distancia de esa culpa frente al proceso de migración, pues ¿qué sería lo incorrecto, no? En realidad tendríamos que sacarnos un poco de esa postura binaria de lo correcto y lo incorrecto y entrar a revisar cuál es el sentido de propósito de haber tomado esa decisión. Y creo que aquí para manejar eso que tú mencionas como culpa está precisamente ese reto de reconectar con el sentido de propósito, que es lo que impulsa que nosotros estemos tomando, que ustedes estén tomando, porque yo no he migrado, pero los que nos están escuchando sí, incluso tú, que hayan tomado esa decisión, o sea, ¿qué lo origina? ¿Cuál es ese sentido de propósito para que al reconectar con él empecemos a entender que al final no es culpa, de repente es temor, temor a lo que vamos a dejar, temor a lo que vamos a encontrar, ¿sí? Eh, ansiedad, sentirnos agobiados por esa incertidumbre sobre la que en realidad no tenemos tanto control, ¿no? Entonces me parece que un primer paso es en realidad resignificar eso que llamamos culpa, ¿no? O sea, detrás de la culpa se podría estar escondiendo otra emoción. De acuerdo, de acuerdo. Que creo que es importante, ¿no? Porque cuando tú piensas en me siento culpable y entra uno en diálogo con alguien, uno podría decir, bueno, ¿de qué te sientes culpable? ¿Qué es lo que no es adecuado de pensar en migrar? Y cuando en realidad empezamos a profundizar en eso, pues empezamos a conectar no, conectarnos con nuestro sistema de creencias, ¿no? Creencias que muchas veces vienen incluso del espejo social, de los diálogos que empezamos a tener con personas que rodean ese proceso de migración, ¿no? Que nos acompañan antes de tomar esa decisión. Y bueno, pero no te preocupa dejar a tus papás, pero no has pensado en que se pueden morir mientras no estás, pero quién se va a hacer cargo de ellos. Y entonces ese espejo social a veces le abrimos mucho la puerta y empezamos a llenarnos y a cargarnos con una serie de creencias que nos quitan capacidad de maniobra, ¿no? Para disfrutar más esa decisión, para empoderarnos de esa decisión, para sentirnos merecedores de esa decisión y asumirla con la serenidad y con la felicidad que implica tener esa oportunidad en un momento determinado, ¿no? ¿Qué más creo que es importante para manejar eso que por ahora llamamos culpa, pero que estamos en acuerdo en que puede ser otra emoción y es socializarlo? O sea, ponerlo en diálogo precisamente con nuestros padres, que son aquellos que nos preocupan, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Muchas veces cargamos esas emociones en solitario o las ponemos en diálogo con personas que no se van a ver directamente involucradas en ese proceso de migración. Entonces, si el temor es hacia los padres, a dejar a los padres, o la preocupación o la culpa es con los padres, pues esos son nuestros principales interlocutores con los que hay que
entrar a socializar esas emociones, ¿no? A hablar de esas expectativas. Y yo lo que he podido ver en los procesos que he acompañado es que sorprendentemente ellos, cuando hablamos de esos temas, mm, son los primeros en haber ya asumido y asimilado esa decisión de migración de sus propios hijos desde el amor, ¿no? Y desde el afecto. Y cuando lo ponemos en diálogo, pues resulta mucho más fácil manejarlo, ¿no? En conjunto. Dime. ¿Cómo, cómo Ujú. abordar, cómo decirle a nuestros padres que queremos migrar al exterior? O sea, para que acepten, respeten esa decisión. Porque digamos, Ujú. cuando uno es mucho más joven, por ejemplo, porque dentro de la comunidad yo tengo unas personas que, digamos, se fueron a los 18, 19, 20, como me fui a Muy aprender jóvenes. idiomas, o sea, que esa migración inicial fue como me voy de fío per, me voy a cuidar niños a Inglaterra, a aprender inglés, mis papás me financiaron esto, era un Ujú. año sabático o 2 años, pero yo debía volver. Pero No estando volví. allá, no volví. Sí, Ah, me conocí a ujú. alguien, o se dio la oportunidad de estudiar y yo me quedé. Entonces, por un lado, ahí están estas personas que tienen que decir, yo estaba como predestinada para regresar, pero la vida siguió por su camino y no sé. Y también tengo otro grupo de personas que, por ejemplo, son eh, ya algunos casados con Ujú. hijos, que Ujú. viene el traslado porque la empresa lo traslada de país y ya hay nietos de por medio. Claro. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a la abuela o al abuelo que tal vez ya no están en edad o que no quieren viajar o lo que sea, de decir, mamá, nos vamos a ir, inventemos a México o a España y ya no vamos a poder venir todos los domingos o a estar presentes? Entonces, porque creo que en este caso también hay algo que a muchas personas les cuesta trabajo y es poner los límites, o sea, dónde Claro. poner los límites de mi proyecto personal o mi proyecto profesional, eh, y decirle eso a los padres, porque sabemos que hay padres que se lo pueden tomar bien, pero tal vez también todo depende de la personalidad de los padres, Claro. pueden también ser quizás más posesivos o absorbentes, no sé. ¿Cómo podemos decirle a los papás, mira, me salió esto o no me voy a devolver, el que se quedó porque se fue a estudiar y ya no se va a devolver, o me voy a ir? Bueno, muchas cosas, ¿no? Para tratar ahí. A ver, dentro de todo lo que vamos a ir conversando, yo voy a enfatizar bastante en la importancia del diálogo, de la comunicación, ¿sí? Ujú. Que la tenemos todos tan a la mano, pero que en realidad nos cuesta tanto finalmente ponerla en acción en las interacciones que establecemos, ¿no? Entonces, un punto muy importante frente a eso que tú preguntas es hacerlos partícipes. Tú dices, ¿cómo? Más o menos como lo dijiste, ¿no? Ujú. Hacerlos partícipes de esa visión, pero no de esa visión desde lo negativo, o sea, con anticipaciones negativas. Ya no vamos a poder volverte a ver, ya no vamos a poder compartir, ya no voy a poder estar a tu lado, ya no te voy a poder acompañar todos los domingos como te gustaba, ya no, sino desde una visión más positiva, desde una visión que nos permita construir con esa otra persona eh, a través de ese diálogo sincero y transparente una expectativa eh, favorable de lo que nos va a pasar al tomar esa decisión, al emprender esa aventura y también de encontrar cuál es el rol de esa persona, o sea, cómo se va a redefinir esa relación, pero no desde lo negativo y desde todo lo que va a faltar, sino desde nuevas formas de poder relacionarnos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante compartir las emociones que nos conectan con esa visión, con esa elección que hemos hecho y las personas que nos aman en general suelen conectar con eso, ¿no? Es decir, cuando yo le puedo decir a mis padres que tomamos esa decisión con mi pareja o la tomé de manera individual si no tengo pareja, en fin, y le muestro cuál es el sentido de propósito de esa decisión, qué es lo que me va a beneficiar a mí, con qué vibro de esa decisión, cuáles son esas motivaciones, cuáles son esas metas a las que yo aspiro, cuál es esa ambición que origina también que yo me esté pues involucrando en esa experiencia, en esa aventura, habitualmente nos acompañan, ¿no? Nos acompañan y,
y también tienen la oportunidad de expresarnos sus inquietudes, porque es que en la medida en que disminuye la información se incrementa la fantasía. Entonces, Ujú. ¿cuál es el problema cuando no compartimos información? Que se elevan los niveles de incertidumbre. Entonces, los padres que nos aman, pues empiezan a exacerbar esos temores de, pero si vas a estar bien, pero si lo vas a lograr, pero yo tenía pensado para ti algo diferente. eh, y en ese momento es donde es muy importante eh, disminuir esos vacíos de información, ¿no? Y entrar a explorar, entrar a entender que el que lo vean de manera distinta, en que en un principio no acompañen esa decisión, el que, como tú dices, no respeten esa decisión, yo diría que más que respetarla es no acompañarla por sus propios temores de protección hacia sus hijos. Creo que en la medida en que se amplía esa información, los padres empiezan a tener una mirada un poco diferente, ¿no? Y, y tienen derecho a la réplica, tienen derecho a pensar distinto. Lo importante es cómo explorar qué hace que lo vean de manera distinta, cuáles son los temores que ellos tienen, qué les preocupa que pueda pasar con sus hijos y empezar a darles información que los ayuden a trabajar esos temores, ¿no? Y esa incertidumbre. Habitualmente son temas de protección, de mantenerse en contacto, de cercanía, de afecto, ¿no? De necesitar la presencia del otro. Entonces, cuando logramos explorar eso y hacemos acuerdos, no promesas, sino acuerdos, acuerdos concretos con acciones Hazme la concretas. ¿Mm? diferencia entre promesa y acuerdo. Claro. ¿Cuál Y sería esa? eso, Porque te interrumpo. A veces uno claro, dice, dale. listo, vamos a hacer llamadas por Skype, por WhatsApp, todos los domingos y los niños van a ver a los abuelos y luego resulta que empieza la vida con las actividades, con viajes, con miles de cosas y esa llamada que religiosamente se hizo durante los primeros 4 o 5 meses, con el tiempo empieza a volverse más complicada de cumplir. Entonces, ¿cuál sería como acuerdos y promesas? O sea, ¿qué sería? ¿Por Claro, qué no utilizar la palabra promesa, por ejemplo? claro. Porque cuando tú hablas de promesas, pues surgen muchos ofrecimientos, por decirlo así, sin que en realidad tú hayas evaluado la posibilidad que tienes de hacer realidad eso, ¿no? De cumplirlo. Entonces yo te prometo que no nos vamos a alejar, yo te prometo que voy a estar presente, yo te prometo que vas a contar conmigo, yo te prometo. Y fíjate que cuando yo lo digo de esa manera, queda esbozado de una manera muy general, ¿no? Pero cuando de repente yo ya he escuchado qué es lo que le preocupa a esa persona y por qué no conecta con esa visión mía y por qué después de mostrarle cómo es que yo sí vibro con eso, todavía tiene sus reservas y exploro desde el amor, no desde la comunicación defensiva, no desde emitir un juicio de que no me acompañas, no me quieres, en fin, sino desde el amor y la generosidad de entender qué le preocupa a esa otra persona. Entonces yo puedo propiciar una conversación en que le diga, ¿qué te haría sentir que no me voy a alejar si es que me ha expresado ese temor? ¿Qué te haría sentir que a veces son cosas básicas como que me estoy cuidando y me estoy alimentando bien? ¿Qué te haría sentir que... y si la persona lo expresa, mira, para mí es importante esto y esto, ahí hacemos un acuerdo, listo. Entonces yo me comprometo a que lo vamos a hacer de esta y esta manera, ¿sí? Porque estás evaluando de alguna manera un poco más los recursos que tienes, ¿sí? A tu disposición para relevar ese acuerdo que estás planteando con una acción concreta. Los acuerdos se traducen en acciones concretas. ¿M? Lo que pasa es que también implican disciplina, porque eso que tú planteas, tú puedes hacer Ujú. acuerdos a que vamos a hablar todos los domingos en horas de la tarde, por ejemplo. Vas a recibir una llamada todos los domingos. Es un acuerdo que pareciera sencillo, pero que como tú lo mencionas en lo cotidiano se puede ir desdibujando, ¿no? Por las propias actividades. Y ahí hay que tener disciplina, y no solo disciplina de que tiene que ser todo el tiempo, pero la disciplina de estar en contacto. Si por alguna razón yo no voy a llamar el domingo a la hora que ya está acordada y que durante, no sé, 3 meses lo vengo haciendo, pues debo buscar un momento de intercambio para decir, mira, este domingo no vamos a hablar, ¿m? Y reduzco la incertidumbre de la relación, le ayudo al otro a manejar la expectativa del contacto y relevo su acuerdo, pero el otro domingo volvemos a conectarnos a las 5, no sé, ¿sí? Entonces, los acuerdos están cimentados en acciones concretas, en compromisos concretos, no en deseos, ¿no? Que son al final las promesas.
No sé si es claro eso. Exacto, sí, no, yo lo veo más como que tal vez nuestra reacción primaria va a ser, te prometo, esto nunca va a cambiar, seremos como con los amigos, mejores amigos para Ujú. siempre, jamás te voy a olvidar, nunca cambies. Aquí sería más tener esa conversación con los padres diciendo, me voy o me fui o me quedo, lo que sea, y yo quiero seguir, como mantener un lazo contigo y quisiera saber, o sea, es como ser muy honesto, que supone Por también supuesto, que cada relación familiar es diferente y luego habría que ver cómo es la relación que cada uno tiene con sus padres previa a la claro, migración, si era una relación de confianza o no, si yo ya me sentía capaz de hablar con mi mamá o mi papá sobre ciertos temas, porque obviamente si hay muchas familias latinas que son tal vez muy eufóricas en lo exterior, pero bastante reservadas al interior, donde uno nunca hablaba y nunca le contaba nada a la mamá o al papá, pues claro, ahora de repente abrirse va a ser más difícil para expresar todo eso. Pero entonces claro. sería en algún momento tener dejar las cosas claras, un poco como una especie Claro, mira de que a acuerdo, veces, decir, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Quieres que hablemos con qué frecuencia o qué necesitas? Porque yo creo que a veces hay lo que tú mencionabas de expectativa y deseo, ¿sí? ujú, Y que a veces uno no, pero igual es con la pareja también, o con los amigos, o por con los hijos. supuesto, Cada uno tiene una idea en su cabeza sobre algo que debe ocurrir. de acuerdo. Entonces, por ejemplo, yo le digo mucho a la gente cuando hablamos de las llamadas por Skype con los niños y los abuelos, que eso es algo que Ujú, se tiene que preparar, porque cada uno se emociona de lo que va a pasar y muchas veces esas llamadas pueden ser un desastre porque hay todo el problema técnico de conexión, algunos ujú, abuelos no saben bien usar y también razones de salud, algunos no van a reaccionar por bien supuesto, a la tecnología, entonces se ponen el teléfono y uno está viendo es la oreja y no está viendo a la persona, o los niños se distraen, entonces son llamadas que pueden ser más caóticas que otra cosa, y los abuelos se quedan con esa sensación, ese deseo frustra, como que se puede generar una frustración, ese momento que debía ser de intercambio terminó siendo frustrante para las dos partes porque cada una iba con un anhelo que no se claro, cumplió. por supuesto. Por eso te decía la importancia, bueno, y hablándolo con todos, la importancia de acordar esas expectativas, ¿sí? Antes de ir a qué quieres, qué esperas, indagar qué te preocupa, ¿no? Porque pues tu pregunta iba dirigida a cuando de repente hay cuestionamientos sobre esa decisión o hay, no hay respeto como frente a esa decisión, lo mencionabas, y, y por eso lo redefinía yo de esa manera, que más que no haya respeto es que los padres tienen derecho a pensar diferente, tienen derecho a sus propios temores, ¿no? A sus propias preocupaciones. Lo interesante es como uno tiene la posibilidad de ser generoso también y de tener una mirada un poco más empática de, bueno, ¿qué les preocupa a ellos? Si yo he sido la hija o el hijo que soy apoyo, o si tenemos ciertas rutinas familiares que ya con la distancia se van a romper. Entonces, indagar acerca de esas preocupaciones para contener un poco más esas emociones se vuelve muy poderoso y facilita que el diálogo en realidad fluya. Entonces ahí empiezan a surgir las alternativas, empiezan a surgir los acuerdos, acuerdos no como camisas de fuerza, ¿no? Sino como acuerdos que se pueden estar permanentemente redefiniendo, en un momento dado cambiando, pero con las partes involucradas, ¿no? Los acuerdos se deshacen entre quienes los han realizado. Entonces, no es que de repente deje de llamar porque ya me parece que no es importante, que es muy frustrante o que es muy Ujú. desgastante, sino encontrar nuevos caminos que nos permitan pues cumplir esa expectativa que ya pusimos en común y en diálogo, que es estar cerca, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa estar cerca estando en la distancia? No sé si eso Sí, responde a lo que bueno, estás y planteando. debemos estar preparados para que la relación entre nosotros y nuestros padres cambie con la distancia. Ahora que tú decías que cuando le podemos preguntar, por ejemplo, hay muchas parejas un poco fusionales entre madres e hijas, por ejemplo. Ujú, Entonces, digamos que yo era muy cercana a mi madre, entonces íbamos a hacer compras a la peluquería, al gimnasio, a correr, a pintar, íbamos a cine, comprar, no sé, tal vez teníamos un universo muy, muy ujú, rico juntas que compartíamos muchas cosas.
Yo me sí, voy, mi mamá aceptó, bueno, se resignó o lo valora y me apoya y ha sido la que está siempre detrás. Al contrario, vete, sé feliz. Tan. Y cuando yo regreso, después de 2 años o 3 años, ujú. resulta que me siento desplazada porque ahora ella va a cine, o sea, ella rehizo su vida Qué maravilla, y ahora además. hace todos esos planes, entonces Claro. ya el plan de correr, ya encontró con quién correr, ya Ujú, encontró claro. con quién ir a hacer sus vueltas, ya armó sus planes, que pueda verse con alguien extraño, pues digamos ajeno, una amistad o con alguien de la familia, con decir, no, es que ahora voy con tu hermana, ahora voy con tu Ujú, prima, ahora voy con tu tía o con tu o otra, ujú, por ejemplo, con la cuñada, por ejemplo, si uno tiene un hermano o una hermana que se quedó allá y entonces que claro. te sientas, ya me cambiaron, o sea, me fui hace año y medio y ahora es como si yo nunca hubiera vivido acá. Entonces, ¿cómo Ujú, manejar eso que puede ser a veces, no chocante, pero sí como sorpresivo, como decir, claro. ¿dónde está mi lugar? O sea, yo me fui y no me guardaron el puesto. Ok, muy bien. Sí, puedes, o sea, es completamente válido vivirlo de esa manera, ¿no? Y es común que eso pase, pero yo creo que eso tiene que ver con el sistema de creencias que también manejamos, ¿no? Porque todas las relaciones se transforman, incluso sin migrar, ¿no? Las relaciones se están transformando de manera permanente, solo que a veces no nos damos cuenta de que eso está como ocurriendo. Pero además qué bueno que así sea, ¿no? Porque esa dinamización de las interacciones es lo que al final genera desarrollo, genera crecimiento en esas pautas relacionales que tenemos con personas importantes para nosotros. Entonces, creo que lo primero es también revisar esa creencia de cambio y de transformación, ¿no? Como que me voy y espero volver y encontrar todo exactamente igual y pues no es en realidad así, ¿no? Porque, como te digo, estamos en un proceso evolutivo permanente. Entonces, asumir ese proceso de transformación desde nuevamente ajustar nuestras expectativas acerca de lo que va a implicar el que nosotros salgamos por un tiempo definitivamente de ese sistema familiar tal y como estaba funcionando habitualmente es muy importante, ¿no? Porque nos da también un principio de realidad. Y creo que en la medida en que nosotros vamos aclarando eso, también nos generamos menos frustración a nosotros mismos, ¿no? Yo creo mucho en que siempre hay cariño, de parte de los padres siempre hay cariño, siempre hay atención, siempre hay lugar para todos, ¿no? Ahí sí es la ley de la abundancia. Entonces, todos ocupamos un lugar irreemplazable en el sistema familiar y en la relación con nuestros padres, de acuerdo como la tenemos definida. Y eso es insustituible por otro hijo o por otra persona, ¿sí? Es el lugar que tenemos en ese mundo psicológico y de afecto con nuestros padres. Pero es claro que muchas de las rutinas cotidianas pues se tienen que reacomodar porque ya nosotros no estamos, ¿no? Entonces, y ojalá lo deseemos que así sea, que nuestros padres rápidamente puedan empezar a llenar esos espacios y esos vacíos con nuevas personas, con nuevas rutinas, con nuevas actividades, que los mantenga a ellos funcionales, productivos, felices, ¿no? Entonces, creo que es un tema de aceptación, no de resignación, sino de aceptación y de deseo además. Ojalá la relación evolucione, pero hay que ajustar la expectativa. Si la expectativa es que nada cambie, pues entonces vas a enfrentarte permanentemente a esa sensación de frustración que cuando regresas las cosas se han cambiado. ¿M? Entonces es prepararte un poco para aceptar esa transformación de la relación sin que eso implique que se transforma el afecto, que se transforma el amor, sino se transforman las formas de ponerlo en diálogo, de compartirlo. ¿Mm? Y por ejemplo, como que, ¿qué se te ocurre como ejemplo de controlar esas expectativas cuando uno regresa al país de origen, en este caso Colombia, y vuelve a encontrarse con los papás? Porque yo sé que he hablado con otros migrantes que me dicen, no sé, hace un año y medio, 2 años Ujú. no voy, estaba súper emocionada, compré regalos, estaba feliz y llegué y ese día preciso era el día del partido de no sé qué cosa y la gente no vino porque todos tenían que hacer sus cosas. De Entonces la acuerdo. persona dice, Ujú. pero, o no,
llego mañana y resulta que tienen pico y placa y no me pueden recoger del aeropuerto, entonces que mandaron al vecino o que, bueno, todo ese tipo Claro, de claro. situaciones que uno dice, Ujú. pero no debería parar el mundo porque yo llego y todos deberían estar, em, no sé, súper emocionados y resulta, no, pues que su papá tuvo que trabajar o mamá está haciendo alguna otra cosa. Entonces, ¿cómo se manejan esas expectativas? Pues María, tiene que ver con más de lo mismo que hemos hablado, ¿no? Y es hablarlas, acordarlas, porque así como tú lo mencionas, yo debería saber que no me va a recoger mi papá o mi hermano, sino que me va a recoger el vecino, con el ejemplo que pusiste, ¿sí? Entonces, creo que es importante también poder anticipar esos reencuentros, porque tiene que ver con los reencuentros, ¿sí? Cuando nosotros regresamos o cuando las personas que migraron regresan, tener esa conciencia precisamente de que el contexto no es el mismo, de que las personas que vamos a encontrar no son las mismas, de que las rutinas y las actividades no son las mismas y de que nosotros tampoco somos los mismos, ¿no? Afortunadamente. Entonces, implica, previo a ese escenario de reencuentro, empezar a anticipar actividades, empezar a realizar acuerdos. ¿M? Suena repetitivo, pero de eso se trata, de qué expectativa llevamos para ese reencuentro, qué queremos que suceda. No, no, yo quiero que alquilemos una finca y nos vayamos todos para. ¿M? Hay que socializarlo. ¿M? ¿Quién me va a recoger? Por poner el ejemplo del partido. Mañana, ¿qué día es en Colombia? ¿Qué actividades tienen ustedes? Porque de pronto tienen médico, tienen un examen, tienen, bueno, cualquier cosa, ¿no? Entonces, de nuevo es cómo logramos, cuando se van a dar esos reencuentros, asumir que nosotros somos diferentes. De repente hemos incorporado hábitos de la cultura en la que vivimos, ¿no? Que también nos hacen distintos. Hemos evolucionado como personas, entonces también hay características nuestras que hemos ido dejando un poco parqueados o por el camino. Hemos incorporado otras características, otros hábitos que son maravillosos también y otros que de pronto resultan difíciles para nuestros padres empezar a descubrir, así como nosotros con ellos, ¿no? Entonces, el tema de ir con una expectativa de apertura hacia el cambio, a que en realidad puedo encontrarme con cosas diferentes a las que dejé, pero que eso no significa que sea un problema, ¿sí? Que eso no significa un retroceso, que eso no significa una pérdida, que eso no significa un duelo, sino que significa un redescubrir en este momento de la vida, porque a veces volvemos a los 5 años, a los 10 años, y 10 años en un adulto mayor claramente trae diferencias, ¿no? Entonces, prepararnos para ese reencuentro poniendo en común esas expectativas de cosas básicas, de actividades, de disponibilidad de tiempo, de las agendas de las personas que forman parte del sistema familiar, es muy importante, ¿no? Precisamente para no generar esos espacios de frustración. Pensé que todos iban a estar disponibles, pues no, ¿sí? Están trabajando. Pensé que me iban a recoger todos al aeropuerto, no, me dijeron que cogiera un Uber. Entonces todos esos temas se pueden acordar con anticipación para que después no estemos penalizando a los demás porque no estaban lo suficientemente alegres, expectantes, preparados para recibirnos, ¿no? No sé frente a eso, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas? No, sí, de acuerdo. Yo creo que a veces uno lleva porque yo creo que tal vez uno puede traer como sus vivencias de ese año de migración, sobre todo cuando no tenemos una red de apoyo, eh, todavía no tenemos quizás familia o amigos o personas que nos estén dando ese apoyo y ponemos todas esas expectativas de, por ejemplo, bueno, no importa, vivo en Alemania, acá son muy cerrados, no tengo amigos, pero no importa porque todo el mundo está allá. O sea, Claro. la piedra, la roca que me sostiene está allá. Entonces llegas con las expectativas, como diciendo, aguanto 2 años sin irme, aguanto la frialdad del europeo, porque cuando llegue a Colombia o al país latino, ahí Claro. voy a estar, voy a recibir todo ese calor que Contenido, me ha sí, hecho toda esa falta y contención, toda sí, la contención que me ha hecho falta y sí, resulta pues que no, que bueno, no que no, sino que tal vez no es una contención tan, lo que tú hablabas del deseo al comienzo, tal vez uno claro. desea y se hace una expectativa que está un poco alejada Ujú. a la realidad. Bueno, y abordemos ahora lo que le puede pasar a muchas personas que ya se han ido hace más de Ven, 5 años o te algo así. interrumpo ahí, María, Sí. porque ahora que estoy viendo aquí uno de los apuntes que tengo como de temas importantes de compartir con ustedes y no dejar pasar,
Hay algo asociado a esto que estás planteando que me parece importante socializar con Ujú, ustedes y es importante reconocer que los sistemas se van ajustando, ¿no? Los sistemas familiares y aprenden a funcionar de una determinada manera. eh, eh, y más cuando nosotros salimos, pues ese sistema sigue funcionando, sigue creciendo, sigue evolucionando. Y es muy importante tener claro que nosotros somos visitantes. Yo digo nosotros para facilitar el tema de explicarles, ¿no? ujú. Eh, que somos visitantes y que vamos a entrar a ese sistema y vamos a salir de ese sistema. Entonces también es muy importante entender esos límites que están ahí, entender lo implícito que se mueve en ese sistema, pero tratar de volverlo lo más posible explícito esos límites para no transgredirlos, ¿no? Porque es la tentación de llegar con esa expectativa de encontrar lo que dejamos, porque no lo hemos hablado, no lo hemos socializado, porque no hablamos de expectativas, no hablamos de emociones, en fin, eh, porque no tuvimos tiempo, y entonces esperamos que los demás también conecten con eso que no hemos socializado. Esa sensación de frustración es muy grande cuando pues, nos encontramos completamente con algo diferente, ¿sí? Y entonces esa tentación de querer controlar, de querer llegar de alguna manera, criticar ese sistema, ese funcionamiento, de querer interferir, porque a veces se vuelve una interferencia. Por supuesto, esa no es la intención, ¿no? La intención es ayudar, la intención es poner a funcionar cosas que nos parecen que no están funcionando bien, pero al final podemos interferir con esa dinámica que tiene ese sistema. Entonces, sí esos reencuentros implican una postura de tomar distancia, ¿sí? De cercanía, pero de tomar distancia, una postura desde el respeto, una postura desde la empatía con los cuidadores, porque puede haber un solo cuidador o puede haber varios cuidadores, y entender ese nuevo lugar que tenemos en ese sistema, pero no como una pérdida, insisto, ¿no? No como ahora, claro, yo ya no puedo opinar, claro, ahora ya no soy tan importante, claro, no, sino como un proceso dinámico natural y que menos mal es así, ¿no? Porque si no, pues las personas que migran y salen otra vez de ese sistema se recargan con una cantidad de obligaciones, de responsabilidades que no les resulta fácil manejar, pues porque no están acá presentes, ¿no? Desde el punto de vista físico, por decirlo así. Entonces, ese tema de respetar la dinámica del sistema y de tener conciencia que somos visitantes, ¿m? Es muy importante. Ya. Ahora que dices eso, me hace pensar en la figura del observador internacional, por ejemplo, digamos en un proceso de paz o en las elecciones, simplemente que hay observadores internacionales y que viene gente de otro país que tiene como o por ejemplo, como dice, tengo voz pero no voto, Ujú, o de como que acuerdo. reconocer que de cierta forma yo creo que uno sí tiene derecho a opinar porque pues siguen siendo los papás de uno, ¿no? Por Tampoco es supuesto, que uno se haya quedado sin papás, de acuerdo. pero también ser conscientes, y creo que ahí es lo que es más difícil de lidiar, es el hecho de cuando tú regresas, Ujú, puedes no estar de acuerdo con el manejo, y acá lo empato con el caso del envejecimiento de los padres o de la ujú, enfermedad, de que llegamos de nuestro país desarrollado donde nos fuimos a vivir a decir, pero en Canadá no se hace así, el enfermo de Alzheimer en Canadá no se trata así, o el enfermo de cáncer no se le trata así. Si estuviera en Austria ya le habrían hecho esto, claro. o bueno, todo este tipo de dinámicas, Ujú, de que, por ejemplo, en el caso de la enfermedad, el sistema de salud colombiano es uno, el que yo pueda tener en Francia es otro, y pues de nada me va a servir, o yo me traigo a mi mamá o a mi papá a Francia, ujú, que lo atiendan en el sistema de aquí o del claro. país que sea, eh, pero bueno, digamos que de cierta forma ponerme a pelear con el Seguro Social de Colombia pretendiendo que debe funcionar como el de Francia, pues puede ser como una pelea inútil desde cierto punto de vista. Entonces es como ese rol de estoy observador, estoy opinando, pero Claro. entender que hasta cierto punto, como tú dices tú, fui de vacaciones, me quedé un mes, para la gente que tal vez está viajando, que ya está en este momento pasando fiestas en Colombia, vi a mi abuelito muy mal, hace poco nos hicieron una pregunta sobre cómo estar presente y cómo acompañar a estos adultos mayores que empiezan a perder, bueno, y algunos no tan mayores, que ya Ujú, incluso a los 60 pueden empezar a tener ya claro. pérdidas cognitivas,
cómo hacer ese acompañamiento y cómo, como hablábamos hace unos días, esa sensación de ser como el pasajero que está al final del avión o al final del bus, como decir, este avión no lo piloteo yo soy un pasajero y el pasajero que está atrás. Ni siquiera puedo Claro, decir, déjenme a mí que yo tomo el mando del avión. ¿Por qué no? Porque no estás en Colombia, no estás, y mucha gente dice, bueno, pero yo mando plata, por decir algo. Entonces, como yo mando plata, entonces yo decido cómo se ejecutan y me tienen que, y se vuelve como una especie de micromanagement a 10.000 kilómetros de distancia, claro. donde la gente Ujú. dice, pero es que yo ya mandé, invento, mandé 500 euros. ¿En qué se gastaron la plata? ¿Hicieron esto? ¿Consiguieron la enfermera? ¿O no consiguieron el enfermero? ¿Qué pasó con la droga? Y puede ser simplemente el caso que digan, no hay respuesta, por ejemplo, Claro. que el Ujú. cuidador o la cuidadora no responde o que se hacen cosas como la persona no quiso. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar esa esquizofrenia de reconocer que igual si estás en Australia y tus papás están en Cartagena, están en el cuidado de la persona que se está haciendo Claro, cargo de mira, ellos? ¿Cómo lidiar? bueno, muchas cosas también, o sea, muchas preguntas, muchas formas de abordarlas, pero eh, voy a iniciar como compartiéndoles un, un planteamiento que se maneja en la teoría de los sistemas, ¿m? Que tiene que ver como con las pautas relacionales finalmente, y es la importancia de tener claro el concepto de sujeto, demanda y red. Es decir, cuando estamos en una situación como esa, como la que tú estás describiendo, hay una serie de demandas en el contexto, en el sistema de quién se hace cargo de esto, el tema médico, el tema básico de la alimentación, el tema de la compañía, del cuidador permanente, para que los bañes, si es que en términos de enfermedad están en ese estado, o simplemente cuando los padres están en sus facultades y todavía son como independientes, algunos temas administrativos y logísticos, ¿sí? Entonces, que empiezan a salir ahí y que a veces en el diálogo con otros miembros de la familia quedan como en el aire, ¿no? Qué bueno sería que alguien debería hacerse cargo, pero ¿por qué no se hace esto? Y por supuesto todo parte desde una intención positiva, desde, como tú dices, poder opinar también, porque son mis papás, porque también me interesa el bienestar. Entonces están esas demandas. Pero a veces esas demandas no encuentran sujetos que se hagan cargo, ¿no? Y los sujetos que quieren hacerse cargo de esas demandas, pues están lejos. Pueden ser las personas que han migrado y que están lejos y necesariamente no pueden cumplir con la mayoría de esas demandas porque simplemente la distancia no lo facilita. Entonces es muy importante el diálogo y la comunicación para definir cuáles son esas demandas en torno al cuidado de los padres o al acompañamiento de este proceso de envejecimiento o a una enfermedad específica que se está presentando, ¿sí? Y cuáles son los sujetos que están dispuestos a hacerse cargo. Y cuando esos sujetos levantan la mano dispuestos a hacerse cargo, entonces hay que dialogar y hay que hablar para definir roles, para definir responsabilidades, no obligaciones, sino roles, responsabilidades, para entender cada uno en qué posibilidad tiene de asumir esos roles, ¿no? Y qué le compete a cada uno. De repente el rol tuyo, que estás en otro país, es generar un recurso económico, es comprometerte a estar en contacto a través de una llamada, de un video, bueno, de lo que sea, para generar compañía en ciertos momentos donde esa persona que es cuidador en otros momentos no puede estar presente y tú sí puedes hacerlo, en fin, es hacer acuerdos, ¿no? En relación con esas responsabilidades y esos roles que permitan que haya sujetos dispuestos a hacerse cargo de esas demandas. Pero acuérdense que el concepto es sujeto, demanda y red. Es decir, hay que ver cuál es la red de apoyo. Y en la red de apoyo todos sumamos. No solo le compete a los hijos o al hijo que hay, porque a veces es un único hijo, ¿no? A veces hay más, pero a veces es un único hijo, sino es empezar a buscar esa red de apoyo en familia, esa red de apoyo en amigos, esa red de apoyo en instituciones prestadoras de servicios, para que podamos en realidad gestionar. Eso es un punto.
Y lo Ujú, otro, que también me parece interesante, es un planteamiento que yo trabajo mucho en los escenarios de coaching, ¿m? Asociado a muchas situaciones, pero asociémosla a este tema del envejecimiento cuando sale en las sesiones de coaching esa preocupación que de alguna manera impide el disfrute de ese ascenso en otro país, porque está esa preocupación sobre los padres, ¿no? ujú, Y es trabajar los círculos de control e influencia, que es un planteamiento de Covey que fue el autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, consultor, escritor de temas de management y de desarrollo de personas. Y él tiene un planteamiento muy interesante que en realidad funciona mucho cuando lo aplicamos, ¿no? Y habla de 3 círculos que uno rápidamente puede trazar cuando uno tiene muchas preocupaciones o temas que lo agobian o lo abruman. Pensemos en este tema asociado a los padres, ¿sí? Y a esto del reencuentro, de los cuidados, de tomar acción, de criticar, de participar. Y es trazar esos 3 círculos y empezar a pensar en relación con los mandatos de esos círculos, ¿no? Entonces, el círculo de control, lo que plantea Covey es que ahí se ubican todas aquellas situaciones que cambien, sean diferentes, mejoren, dependen única y exclusivamente de cada uno de nosotros. Entonces, el mandato de ese círculo es hábitos, el cambio del hábito propio. ¿M? Y ese círculo, para sorpresa de todos nosotros, es así de pequeño. ¿M? Aun cuando tenemos a veces la creencia de que tenemos un círculo de ujú. control así de grande, Ya. porque queremos controlar todo, ¿sí? En realidad es un círculo así de pequeño. Y qué bueno que así lo sea, además. Y está el siguiente círculo, que es el círculo de la influencia, que es el círculo donde fíjense que ya no está el control, sino la influencia, y donde se ubican aquellas preocupaciones, cosas que nos desacomodan o que no nos gustan, pero que para que cambien no dependen solo de nosotros, sino dependen de nosotros y dependen de otros, ¿no? Que creo que tiene que ver con esto que estamos hablando, porque es que el acompañamiento o el cuidado de los padres en la etapa de envejecimiento no le compete solamente a una persona en un sistema, ¿no? Entonces, ahí el mandato de ese círculo es métodos. Y el campo de los métodos es muy desafiante, porque entonces el campo de los métodos implica desarrollar ciertas habilidades, hablar con el hermano que no me soporto el estilo que tiene de comunicación, desarrollar mi propia habilidad de empatía, buscar de qué manera le llego a esta persona que tiene un cierto estilo diferente al mío, ¿sí? Desarrollar la habilidad de ser un poco más flexible cuando existan puntos que difieran mucho de lo que es mi propia percepción, es decir, buscar los caminos y los métodos, ¿m? Para poder solucionar eso que ubiqué en ese círculo que me implica influencia, que implica participación de otros. Pero hay un tercer círculo que a mí me parece maravilloso, ese planteamiento que se llama el círculo de no control y no influencia, donde ubicamos aquellas cosas que en realidad, así nosotros nos preocupemos, nos agobiemos, nos pongamos tristes, no van a cambiar. Y de hecho el proceso de envejecimiento de nuestros padres se ubica ahí, o sea, se escapa, perdón, por completo nuestro control, ¿no? Entonces, el mandato de ese círculo es un mandato muy interesante, que es el mandato de la adaptación. Ad es sumar, agregar, y adaptación es capacidad. ¿Cómo le sumamos capacidad a una situación que no podemos cambiar? En lugar de seguir resistiéndonos o en lugar de querer controlar, recargarnos, abrumarnos, agobiarnos con cosas que no nos competen, ¿no? Entonces, cuando aquellas que son tus preocupaciones en relación con el envejecimiento de tus padres estando en otro país, las puedes listar y después de listarlas empiezas de manera consciente, ¿sí? A sacarle un espacio para tomar distancia y decir, esto depende de mí. Sí, bueno, entonces hazlo, ¿no? Con disciplina. No lo sueltes. Si es a las 4 todos los domingos, bueno, pues ya hablamos de eso. Pero si no, depende solo de ti. ¿Mm? Porque hay que renunciar a esa sensación de control porque sabes que no depende de ti. Entonces, trabájale al método. ¿Cómo vas a hablar con tus hermanos? ¿Cómo vas a hablar con el cuidador? Que a veces no son ni siquiera personas de la Sí, familia, sí, ¿sí? pueden ser personas Pueden ser otras externas, una personas. institución, tíos. Exactamente, exactamente. ¿Cómo vas a hablar con ese cuidador? Y vas a encontrar el método para poner en diálogo tus preocupaciones, para poner en diálogo las acciones que tú consideras que se deben implementar, pero todo dentro del marco del respeto, ¿no? Desde entender, insisto, en que todos tenemos un rol, todos no podemos hacer lo mismo. Y de acuerdo a nuestras posibilidades, pues acordar esas expectativas es muy valioso. Bueno, hablé mucho, pero creo que era No, 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 importante claro explicarles que sí. ese concepto de los círculos de control e influencia porque ayuda mucho, ¿no? Y es lo que plantea Covey como una herramienta para
lograr una mayor efectividad personal. La efectividad personal que tú y yo podemos lograr, y ustedes en su contexto de migración, está muy asociada a dónde enfoca uno los recursos, ¿m? En dónde de verdad eh, aprovecha la energía emocional, todo lo que tenemos como seres humanos, ¿no? Y Dale. hablemos ya como de casos concretos, porque supongo que es la realidad de muchas personas y es cómo lidiar con las hermanas, los hermanos que están, Ujú. o el primo, porque a lo mejor pueden ser primos, el caso de que sea hijo único, que están en Colombia y que tienen un rol de cuidador y que hay que reconocer la labor tan grande que hacen los cuidadores que están Claro. haciéndose cargo de personas mayores con enfermedades cognitivas o no cognitivas, porque es lidiar con una persona que tiene problemas tal vez de dolor agudo, de depresión, o sea, son situaciones difíciles del acompañamiento a una persona enferma o en envejecimiento. Em, y yo sé que en muchas familias colombianas, en algún momento el cuidador dice, tira la toalla y Claro. dice, es que yo no puedo solo. Ustedes se Ujú. fueron, o sea, muy feliz, o sea, muy chévere, usted, su máster, su doctorado, su gerencia, no sé qué, muy bien por usted, pero es que yo soy el que está en Medellín o está en Cali lidiando con todo esto y ustedes llaman a pedirme que por qué no se hacen o a, o a hacer juicios de valor sobre las decisiones que se toman. Y yo sé, pues, por muchas personas con las que he hablado de este tema, cuando Ujú. surge, si hay que meter a los papás a un hogar y que eso es un tema de esos difíciles de abordar y que en algunos casos, pues, el cuidador dice, o ustedes se involucran y se vienen y se ocupan y ayudan o no tienen derecho a opinar porque yo solo o yo sola, en el caso que sea hombre o mujer, yo no puedo o como yo también, y tengo derecho, y no sé por Por qué, pero supuesto. obviamente el hecho de haber migrado puede generar entre hermanos una relación de fricción, de decir, ah, claro, usted migró y usted es feliz, o sea, usted fue el que tuvo derecho a ser feliz sin tener ni idea de lo que está viviendo esa persona en el país de la migración, porque a lo mejor tampoco es que esté pasándola muy bien, ¿sí? También, Pero claro. decir, usted yo también tengo derecho a ser feliz, es decir, o sea, yo tuve que sacrificar cosas mientras ustedes están afuera dándose la buena vida, entonces, ¿cómo manejar esos temas que puede, porque como digo al comienzo, el rol del cuidador es muy difícil y desgasta, quema muchísimo. Entonces, ¿cómo Por podemos supuesto. abordar esos temas con alguien que puede estar quemado y con toda la razón, ardido porque ha Ujú. sido un trabajo muy, muy desgastante? Claro. Bueno, yo pienso que un primer abordaje es desde la empatía, ¿no? O sea, creo que generar un contexto de empatía, que es cómo nos ubicamos en el lugar del otro, cómo entendemos la forma en que el otro de alguna manera, uno, ha gestionado ese rol de cuidador y dos, manifiesta de alguna manera, como digo, las emociones que ese rol de cuidador le han despertado, ¿no? Entonces, creo que esa empatía es fundamental y la empatía se apalanca en los procesos de escucha y en la indagación. Entonces, a veces pretendemos construir empatía desde lo solitario, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo que debe estarla pasando mal, sí, yo me imagino que es difícil, sí, yo sé que no, pero no lo podemos en diálogo. Entonces, es muy importante abrir el espacio para ayudar a que esa persona pueda expresar cuáles son esas emociones, cuáles son esas preocupaciones, cuáles son esas sobrecargas que en un momento dado pueden estar a punto de reventar ese sistema de ayuda o de atención de los padres eh, y buscar ese espacio de intercambio en torno a eso, ¿no? Pero no para emitir juicios, no para buscar responsables, no para buscar culpables. Mejor dicho, para buscar responsables sí, pero para buscar responsables de las acciones que vamos a implementar en conjunto, ¿sí? De qué nos vamos a responsabilizar cada uno. Ujú. Pero en un primer momento pienso que tocas un tema súper importante y es la consideración con el cuidador. ¿M? Y no porque esté haciendo más o menos que los demás, porque todos los hijos dentro de sus posibilidades, con seguridad que están haciendo lo mejor. Pero sí es muy importante hacer una distinción con el cuidador.
y hacer empatía para entender qué le resulta fácil, qué le está haciendo más complejo ese rol de cuidador, cuáles son las emociones que lo pueden estar abrumando y que es un derecho además que las pueda sentir, ¿sí? Y cómo de alguna manera alguien en el sistema logra no caer y morder el anzuelo de la culpabilización, ¿no? O de el retiro de los permisos. Entonces, como tú estás fuera, tú no puedes opinar. No, sí puedes opinar, pero puedes opinar desde el respeto. Pero no porque hayas migrado, sino porque eso es la base entre los seres humanos, ¿no? Y es como nos tratamos desde el respeto de entender que tenemos miradas distintas, aproximaciones distintas a esa realidad. Entonces, ese es un punto, la empatía para entender, para explorar, para indagar de manera respetuosa. Y otro punto creo que también es muy relevante, muchos, pero uno en el que quiero enfatizar es en la mirada apreciativa, que lo trabaja mucho la psicología positiva, ¿no? O sea, estamos muy entrenados para ver lo que falta, estamos muy entrenados para hacer la observación sobre lo que los demás podrían hacer mucho mejor. Y nos falta en ocasiones tener conversaciones más desde el afecto, desde la validación, desde lo apreciativo, desde poderle decir al otro gracias, desde poder darle valor a esas pequeñas cosas, a esos pequeños gestos y que resulta muy importante, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa mirada apreciativa un poco más desarrollada y construimos desde lo apreciativo y le bajamos el perfil de crisis a las cosas y a los problemas y buscamos soluciones y alternativas de manera conjunta, resulta mucho más fácil que cada uno sume frente a esas demandas que tiene el contexto, que cada uno sume cuando se presentan esas crisis. Pero eso implica que exista alguien. No todo el mundo tiene esa habilidad. Ojalá, ¿no? Porque eso Ujú. nos convoca a todos los miembros del sistema, pero no todo el mundo las tiene. O sea, no podemos hablar del mundo ideal. Que exista alguien que sí tenga la posibilidad de tomar distancia, de observar lo que está pasando, de querer gestionarlo, de ser capaz de hablar de emociones, que como tú lo dijiste hace un rato no es tan fácil porque hay sistemas que no están, sistemas familiares que nunca lo han hecho, ¿no? Pero pues ha cambiado algo. Los padres están envejeciendo, se están presentando dificultades a nivel de enfermedad, porque hay padres que es el proceso natural de envejecimiento, pero sin ninguna enfermedad que los comprometa tanto en su funcionalidad. Hay unos que sí, entonces, si el sistema cambia y el contexto cambia, nosotros también tenemos que cambiar y tenemos que buscar herramientas. Y de repente empezamos a ver la exigencia de hacer cosas que antes no habíamos hecho, de decirnos cosas que nunca nos habíamos dicho en la familia, de empezar a expresar temas que no eran permitidos ponerlos sobre la mesa, pero que ahora necesitamos hacerlo, ¿no? Y ahí es muy valioso que alguien asuma ese rol de impulsar a los demás a construcción de confianza, a Y generar un tener, entorno de confianza, de seguridad psicológica, ¿no? Dime, dime. y tener ciertos temas que, esas conversaciones que no queremos tener, porque obviamente siempre la idea de la muerte de los padres, pues siempre genera temor Claro, en los, bueno, en los niños y en la gente, en cualquier persona, pues porque son esos momentos claves, ¿no? Pero a veces cuando uno decía, ¿qué pasa que se mueran? Y que no hablemos de eso, no hablemos de eso, no hablemos de cosas tristes, pero llega el momento en que si no se habla de esos temas hartos, pues en algún momento claro. sí le estallan a uno en la cara. Así Entonces yo es. sé que por lo pronto, desde el punto de vista administrativo, está bien dejar un poder ante una notaría en Colombia o uno va al consulado y deja un poder para decir si yo no, si ocurre algo, tener una persona en Colombia que pueda tomar decisiones donde se toque tomar eh, o se requiera del aval de los hijos, por ejemplo. Claro. Esa es una cosa que uno puede ir adelantando en un viaje, por ejemplo, simplemente Por uno va a supuesto. Colombia y deja un poder que va a solucionar un montón de cosas administrativas o simplemente en conversaciones con los padres o los hermanos o los tíos empezar a preguntar cosas como no solo de herencia, pero de saber, estar un poco enterado de quizás algunas cosas administrativas relacionadas con la vida Por de los supuesto. papás Por supuesto. para, no para volverlo un poco ni fúnebre ni nada, pero simplemente como empezar a acceder a un tipo de información que antes pues nos sentíamos quizás como que eso no era con nosotros. Claro, Eh, así es. ¿M? Así es. Lo que pasa es que se necesita que alguien pues genere esas conversaciones, ¿sí?
que plantee eso que tú has dicho que es muy importante, como lo mencionas, logístico o administrativo, pero que es importante ponerlo sobre la mesa en ese proceso, sobre todo cuando hay algunas señales de, bueno, no sabemos ninguno cuándo nos vamos a morir, pero sí hay algunas señales en ese proceso de envejecimiento que de repente nos permite anticipar que se puede acercar un suceso de esos. Entonces, sí es muy importante buscar momentos de diálogo y de intercambio, entendiendo también las diferencias que existen entre cada uno y la forma de aproximarse a esas conversaciones y a esos temas que a veces resultan difíciles para muchas personas, ¿no? Yo sé que Dime. hay personas, cuando tú hablabas de bajar la situación de crisis, cuando uno está lejos, obviamente esas llamadas o esos mensajes de alerta, Claro. cuando uno Ujú. está lejos y recibe un SMS o un WhatsApp, papá está en el hospital o a la abuela se cayó y estamos, o sea, esos son como disparadores de ansiedad Claro. extremos y más aún cuando uno está a 8.000, 10.000 kilómetros y que sabe que tampoco es fácil trasladarse. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿cómo puede hacer como una persona migrante para manejar este tipo de alertas? Que quizás a veces son alertas tempranas, porque luego de 2 días hasta que se da una evolución médica, uno no sabe cuál es la situación. ¿Cómo volver a recentrarse en la realidad de uno y decir, bueno, Claro. soy observador, en el sistema está pasando algo, yo ya estoy afuera, cómo lograr Caminos puede haber muchos, ¿no? Y de ubicarse? repente cualquiera de los que nos está escuchando tiene mejores ideas de las que yo puedo darles, pero yo creo que, eh, ¿cómo lo haría yo? Lo primero que haría ante una llamada de esas es centrarme en el otro, ¿no? Y es preguntarle, ¿qué necesitas? O sea, cuando me estás llamando, ¿de qué manera yo puedo ayudar? Y entrar a indagar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el otro necesita que ustedes puedan hacer, aquellos que están migrando? ¿Cuál es ese rol? ¿Mm? Porque de pronto es, no, que te vengas ya. Y entonces ahí hay que, de nuevo, acordar expectativas y poder decir, mira, no puedo viajar, ¿sí? No voy a viajar, pero sí estoy dispuesto a apoyar de otra manera, ¿sí? Y si en ese momento no lo tiene claro, bueno, entonces piénsalo, porque estoy dispuesta, cuenta conmigo y hablamos en tal momento para que me cuentes de qué manera yo puedo apoyar esa situación que se está presentando. Es decir, es ponernos un poco al servicio de ese otro que sí tiene más posibilidades en su rol de cuidador de manejar esa situación, y ahí es donde la habilidad, o sea, el poder de la pregunta es increíble. Estamos un poco más entrenados en responder, ¿no? En entrar a dar nuestro punto de vista, en presentar opciones y soluciones, en querer buscar caminos, que no está mal, por supuesto, eso también es muy efectivo. Pero en estos casos creo que cómo poder eh, canalizar un poco esa sensación de ansiedad, de angustia, de estar lejos. Un paso muy interesante es, en lugar de empezar a replicar, a gestionar nosotros, tomar un poco de distancia y centrar la mirada en esos otros que se pueden gestionar, ofreciendo en qué podemos colaborar, qué necesitan de nosotros, y manifestando también la expectativa en términos de queremos estar informados, queremos participar o no, porque a veces hay personas que no lo quieren, ¿no? Hay personas que dicen, a mí no me Ujú. cuente nada, yo no quiero estar al tanto, porque les angustia mucho, ¿sí? Hay personas que eligen alejarse, por ejemplo, de ese proceso de envejecimiento de sus padres porque es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de protección, porque no saben cómo manejar eso, los angustia tanto desde el amor, por supuesto, que eso puede ser interpretado por los demás como que no hay interés y resulta que no, que esa persona tiene ese mecanismo de defensa de aislarse, de mantenerse a la distancia. Y entonces, si para otros es importante una mayor presencia, pues hay que decirlo, hay que exponerlo como una expectativa, entendiendo eso que le pasa a la persona, explorándolo, pero también explicándole las expectativas que tenemos de su participación en esto que está ocurriendo, o la exploración de hasta dónde puedes aportar, estamos necesitando esto, ¿m? ¿Qué idea se te ocurre para? Muchas veces no es ni siquiera el recurso económico o no es la presencia del otro, pues porque ustedes no pueden viajar, ¿sí? Pero es una idea, es un contacto, es un acompañamiento de entiendo por lo que estás pasando, ¿sí? Es una conexión con esa emoción y entiendo tu rabia, entiendo tu tristeza, aquí estoy, ¿m? Para cuando quieras hablar. Y creo que buscar esos espacios hacen mucho más llevadera esas situaciones de crisis cuando se presentan, ¿no?
No sé, Y en el dime. caso de las crisis, tú dices que para muchas personas, que puede ser el caso de algunos migrantes que nos escuchan en este momento, y es, yo no soy capaz de lidiar con el envejecimiento de mi papá, de mi mamá, o la pérdida de habilidades cognitivas con Claro, ciertas enfermedades. claro. Entonces, ¿cómo, cómo manejar eso? Como por ejemplo, digamos en el caso de, somos dos colombianos, nos fuimos a vivir a Canadá y mi esposo, que es colombiano, no quiere volver ni a regresar a Colombia, ni saber nada de su padre que tiene Alzheimer porque es demasiado doloroso para él. Entonces él dice que solo que quiere quedarse con el recuerdo de su papá sano y que no lo quiere ver en ese deterioro. Y yo estoy diciendo, bueno, es mi pareja, ¿cómo puedo acompañar a esta persona que es mi esposo, que está viendo ese deterioro de mi suegro, pero que quiere mantenerse totalmente como frío y distante en apariencia, como si no le importara, cuando, pues, cuando tú dices que obviamente es lógico que sí hay un sentimiento y sí hay un duelo y un dolor. Sí, o sea, no que sea lógico que todos tengamos que sentir eso, ¿no? Porque pues a veces hay personas que por alguna razón, por sus historias de vida con sus padres, pues no tienen esa conexión. Pero pues hablemos de como el común, ¿sí? Muchas personas sí, por supuesto, tienen ese vínculo. ¿Cómo acompañar a la pareja? Pues pienso que es más de lo mismo que hemos hablado, ¿no? Y es no juzgando esa primera eh, decisión de mantenerse al margen, ¿sí? Sino explorándola también un poco, o sea, qué hace que eso sea así y ayudándole también de alguna manera a observar el impacto que eso pueda tener para esa persona al manejar esa situación de esa manera sin juzgarla, ¿no? Y respetándolo, porque a veces hay posturas muy claras frente a eso que tienen pues, sentido para la persona y lo único que podemos hacer es acompañarlos en ese proceso, ¿no? Y hacer acuerdos acerca de en qué momento si quiere estar informado, de qué si quiere estar informado, y cuál va a ser su participación en ese proceso pues de duelo que se va a vivir como familia además, ¿no? A ver, el que alguien elija excluirse no significa que los demás entonces no tengan la posibilidad de preguntar acerca de esa exclusión, ¿no? De querer entenderla. Algunas personas no lo socializan, no lo verbalizan, simplemente actúan, entonces cortan comunicación, no vuelven a estar presente, por ejemplo, en los chats, si se tiene un chat familiar, no vuelven a viajar, y entonces los demás empiezan a ver las señales, ¿no? Aun cuando esa persona no lo ha puesto en diálogo. Entonces sería muy interesante tener la posibilidad de hablar sobre eso que estamos observando, de hacer explícito lo que es evidente que te has alejado, es evidente que no te estás conectando, es evidente que estás ausente, por lo menos de los escenarios que hemos acordado. Quiero explorar qué pasa, ¿no? Sin emitir un juicio, ¿no? Porque estamos Ujú. más dados al juicio, ¿no? Me parece mal, me parece el colmo, me parece que no te interesa, sino es explorar sin ningún tipo de juicio, o sea, quiero entender qué pasa, tengo una inquietud acerca de esto, y en la medida en que logramos ese proceso de exploración, muchas veces logramos el proceso de conexión. Que el otro pueda hablar de su temor, es que para mí es muy duro ver esto. Perfecto, entonces, ¿qué le haría sentir que está participando, pero sin vulnerarse a sí mismo en lo que se siente capaz de Ujú. manejar? ¿Mm? Bien, bueno, y ya para terminar, porque nos pasamos Dime. de la hora prevista, Ok, sí, una listo, última dime, dime. pregunta, porque He ya hablado fuimos mucho así. además. Sí, no, y ya hemos ido Dime. evaluando todas las etapas, y bueno, está la última etapa, pues que siempre es como la más temida por todos los migrantes, y es qué pasa si mi papá o mi mamá o mi abuela o mi abuelo, bueno, alguien muy Ujú, importante de mi familia, porque puede ser un ujú, hermano también, un tío, qué pasa si esa persona fallece y yo estoy lejos. Entonces, ujú. ¿cómo podemos vivir este duelo sabiendo que, pues bueno, lo de limitaciones también, como que tal vez no se puede viajar inmediatamente por razones económicas, laborales, de papeles, simplemente. Hay tal vez Claro. una persona que no puede salir del país porque si sale no puede volver a entrar. Entonces, ¿cómo es algo a lo que uno tiene que irse preparando, hacerse a la idea? Uno nunca está preparado para eso. Pues yo
bueno, no sé, existen muchas perspectivas. Creo que en general uno no está preparado para eso, aunque cree estarlo, ¿sí? Y aun cuando se puede anticipar lo que ya hablamos, temas logísticos, administrativos, en fin, en lo que se refiere a lo que tú vas a sentir en el momento de la pérdida de ese ser querido, pues no estamos preparados, no podemos decir es que me voy a sentir de esta manera y lo, va a ocurrir A, B y C, ¿no? Y D, porque de hecho el proceso del duelo es completamente individual, personalizado, y eso hace que por eso pues tengamos que ser respetuosos con el proceso de cada uno, ¿no? Pero no necesariamente todas las personas que están en el exterior tienen la posibilidad para asistir presencialmente al fallecimiento de sus padres, o, sí, a todas las honras fúnebres, por decirlo de esa manera. Pero eso no significa que no puedan estar presentes. Entonces es como cada quien encuentra el camino para estar presente en la distancia. Muchas veces algunos utilizan, de acuerdo a la fe que profesan, acercarse a una iglesia o acercarse a, bueno, los ritos que cada uno está acostumbrado a profesar para honrar la memoria de esa persona. Algunas familias hacen dinámicas para involucrar a todos y honrar la memoria de esa persona a través de contar historias, de hablar de recuerdos positivos, de compartir un momento eh, de, de alegría en una situación de tristeza, pero de alegría en términos de recordar lo que esa persona significó. Entonces, existen formas de manejar en la distancia ese duelo, ¿sí? Y también de acompañar a otros, también a través de los medios digitales, en qué quieren estar presentes, en qué tipo de decisiones. Y forma parte también del cuidador o de las personas que sí están aquí de manera directa con la persona a explorar eso, ¿no? Cómo quieres participar, en qué quieres que te tengamos en cuenta, puedes o no puedes venir. Es decir, de nuevo, suena repetitivo, pero es que es así, es hablar, comunicar, acordar, manifestar expectativas, pero también definir rituales que permitan hacer ese cierre si es que no podemos estar presencialmente. Como te digo, cada quien vive el duelo de una manera completamente diferente y hay que respetar eso, ¿no? Y hay que entenderlo para poder no juzgar, sino en realidad acompañar, acompañarnos como familia en una situación de esas que suele ser desafiante, ¿no? Para la familia y por supuesto dolorosa. Claro que sí. Bueno, Jimena, ya como nos pasamos ya 15 minutos de la hora María, qué prevista. pena. No, 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 al contrario. Bueno, muchísimas gracias y le recuerdo a las personas que este video queda grabado en el feed de nuestra cuenta en Instagram de Curuba y Cocuyo y luego se transforma en versión audio en podcast, el podcast de Curuba y Cocuyo, donde están las otras charlas que hemos realizado en la comunidad. Entonces ahí pues para las personas que pues no tienen Instagram, pero que ustedes creen que les pueda interesar este tema, pues en el podcast lo podrán escuchar. Entonces, muchas Buenísimo. gracias a todos y por habernos acompañado. Este es el último live de este año y pues los esperamos el próximo año con muchos más invitados que nos seguirán aportando sus ideas sobre estas diferentes circunstancias que vivimos como migrantes. Entonces, muchas gracias, Jimena, Bueno, y mil gracias felices a fiestas, ti, feliz María. año y Lo todo. mismo. Un abrazo para todos. Que estén muy Gracias, bien. Chao. adiós.